furibundo Daniel Víctor, el primer artículo que lo escribe con motivo de este artículo, del que sigue, del 48 bis, pero en definitiva la problemática arranca acá. El doctor Ariel Dazo inmediatamente, casi fueron a la par, no sé cuál de los dos fue primero, también saca el del salvataje cooperativo, y quizás sea, porque después ya vamos a pasar a la parte de la quiebra, donde es mucho más coherente la reforma, pese a que tiene sus bemoles, pero como nació, como yo les dije, por eso es importante conocer cómo nació el instituto, nació para la quiebra, allá al menos logra encauzar algunos aspectos malware, la intención de los trabajadores de prevalerse de algunas ventajas y de algunas cuestiones. Por ejemplo, bueno, sería muy largo si entro en pequeños detalles como el 198 y el 20 y una serie de detalles. Vamos a ver esto del salvataje cooperativo, si es viable, no es viable, y qué es lo que sucede. El artículo 48 bis, o sea, no el que está ahora en la Filmina, sino el que sigue a continuación, no existía en ninguno de los proyectos de reforma. Es más, cuando fuimos invitados al grupo de largo, se supone de especialista en derecho concursal, no lo vimos. No lo vio ni Vítolo, ni Daniel Truffaut, ninguno de los que estábamos ahí alcanzamos a descubrir que estaba, de dónde surgió, nadie sabe. Hasta el propio Luis Caro desconoce su autoría, y es decir mucho. Él dice que no es hijo suyo. Entremos entonces en el tema. Ustedes saben que el salvataje es la alternativa que se le da la ley a determinados sujetos para que reorganicen la empresa, pese a que el originario titular de la sociedad haya fracasado en el periodo de exclusividad. Por eso se le llama doble vuelta y tantos otros nombres tan particulares que tiene este negocio jurídico indirecto. ¿Y por qué es un negocio jurídico indirecto? Porque yo debo primero, el grandista debe primero ponerse de acuerdo con los acreedores, y si los acreedores le prestan la conformidad a uno, a dos o a tres, porque le pueden prestar a varios, el primero que llega con las conformidades que hacen la mayoría del 45 adquiere el derecho a la transferencia del paquete accionario. Con lo cual, en un sistema capitalista, que quede claro, aunque hablamos de salvataje de la empresa, porque si ustedes lo escuchan, por ejemplo, a Ariel Lazo, que es la derecha de la derecha, con todo el cariño que yo le tengo, es la derecha de la derecha, él va a hablar de la conservación de la empresa como el leading case. Cuando él habló del tsunami concursal hace 2 años, en un artículo que saco, él redescubrió, yo digo, pero Cámara habrá escrito en vano, Mafia no escribieron nunca, hace 20 años que vienen diciendo lo mismo, y ahora nos viene a decir a Ariel que el tsunami es que la empresa es lo último, lo que tiene que ser conservado, siempre y cuando no estén los trabajadores de por medio, ¿sí? Entonces, la temática de la doble vuelta, ustedes adviertan que lo que habilita no es a la transferencia de la empresa, es a la transferencia del paquete accionario que me permita tener el control, ser el nuevo titular accionario, que me permita tener el control de la sociedad, ¿sí? Normalmente se transfiere la mayoría del paquete, pero no necesariamente está exigido por la ley que la transferencia, por ejemplo, estas son minucias o detalles que solo los concursalistas a veces nos ponemos a debatir. Podrían eventuales determinados socios minoritarios quedarse, porque mientras se transfiere el control, ¿sí?, las acciones que me otorguen el gobierno, si ustedes quieren, el control y las mayorías
para imponer la voluntad en la asamblea, designar el nuevo órgano de administración, es suficiente. La ley no lo dice. La ley no dice nada cuánto tiene que transferirse, ¿no es cierto? Pero no tenemos por qué, digamos, inferir que necesariamente tiene que ser todo el paquete. Podría haber hasta acciones inhallables con todo el drama de lo que tienen las acciones inhallables a veces, ¿no es cierto? Pero en definitiva lo que quiero decir es que el salvataje es un negocio jurídico indirecto. Primero me pongo de acuerdo con los acreedores, recién cuando consigo ponerme de acuerdo con los acreedores, adquiero el derecho a adquirirlas. Como en el interín se ha hecho la evaluación de la empresa, mírense cómo la ley tiene una evidente relación de sociedad a empresa. Como ya se ha hecho la evaluación de la empresa, yo sabré si tiene valor positivo o valor negativo. Entonces, si tiene valor negativo no hay ningún problema porque me la transfieren directamente. Cuidado, la ley dice me la transfieren sin más en un craso error, porque el juez, aunque no tenga un 49, está obligado a dictar un 50, porque no puede homologar sin previa etapa de impugnación, aunque haya salvataje, porque los acreedores siguen teniendo derecho a impugnar si al lograr las mayorías el crandista incurrió en alguna de las conductas que sirven para impugnar, por ejemplo, error en el cómputo de las mayorías y minorías, exageración del pasivo o del activo, etcétera, etcétera. Y si se da una causal de impugnación, con mayor razón la nueva causal no escrita, si ustedes quieren en forma puntual en el 50, pero que es una causal autónoma de impugnación, que es el abuso o el fraude. El artículo 52, inciso cuarto, aunque lo pone mal, lo pone cuando el juez ya está homologando, ¿sí? No cabe duda que se convierte en una causal que esté introducida en el artículo 50. ¿Cuál es la oportunidad en que un acreedor puede impugnar un acuerdo por abusivo o fraudulento? Lo del 50. Porque si no, después el juez homologó y se le fue el barco, ¿sí? Entonces, aunque esté en el 52, inciso cuarto, diciendo que el juez, cuando se trate de una sola propuesta y se logre una mayoría, deberá homologar, si son varias, y da todas las pautas de homologación, al final, en el último inciso, dice, en ningún caso el juez puede homologar una propuesta que esté, un acuerdo que sea, una propuesta, dice la ley, que sea abusiva o en fraude a la ley. Como diría Víctor, el de la ley 26086 tampoco supo lo que hacía, el de la 25589 tampoco, y obviamente no se trata de una propuesta sino de un acuerdo. Pero lo primero que el juez debe plantearse, y es una facultad oficiosa, haya o no haya impugnación, los jueces eso parece que no lo tienen escrito en ningún lado, mejor se hacen los tontos si no hay impugnación homólogo, ¿sí? Lo primero que debe hacerse un juez, y esa es la riqueza que tiene el proceso colectivo concursal. No es un proceso colectivo al estilo de Alavi, porque no es en defensa de una clase, que es una class action. Pero, ni el famoso caso Berbisky que demandó a la provincia de Buenos Aires porque los presos estaban, o sea que era un proceso colectivo público para cambiar una conducta, ni es un proceso colectivo al estilo de el caso Mendoza, ¿no es cierto?, porque era el problema del riachuelo y del ambiente. Pero en definitiva, si hay algo que debemos tener en claro, es que no hay concordato sin sentencia homologatoria. Quiere decir que el concordato no se agota en las mayorías del deudor y de los acreedores. El juez algo le agrega, y no es solamente el imperio de una homologación común como hace un juez civil, sino que tiene que hacer el contralor de todas las pautas del artículo 50 y ahora si el concordato no es abusivo o en fraude a la ley. Y ya la Corte viene volteando varios. Lo volteó Arcángel Mayo, lo volteó la Sociedad Comercial del Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya vienen varios ejemplos en los cuales la Corte ha dicho esto no está bien.
Entonces, y esa es una facultad oficiosa. De todas formas, el salvataje, aun cuando tenga valor negativo, debe tener la etapa impugnante. Si tiene valor positivo, bueno, vendrá la aceptación del valor por parte del crandista y el depósito del 25%, y ahí se mantiene una total incoherencia, porque dice después el pago de contado, pero después se permite que se pacte el pago del saldo, con lo cual indudablemente el cram down no es de contado, ¿cierto? Será según las condiciones, ¿no es cierto?, que el crandista haya convenido con los accionistas, ¿sí? Si con los accionistas dijo, miren, la empresa de ustedes vale tantos millones de dólares, pero no se los puedo pagar de contado, se los voy a pagar de tal forma, de tal forma, de tal forma. No conozco juez en el país que se le ocurra no homologar por eso, porque la norma dice que debe pagar de contado, ¿cierto? Rivera da toda la explicación diciendo que la ley dice que debe ser de contado porque en realidad el crandista debe conseguir créditos de otro lado y no tienen por qué seguir soportando los accionistas. Yo la verdad es que en la práctica tribunalicia conozco que siempre los jueces en esos casos homologan. Bien, entonces este negocio jurídico indirecto, la verdad es que ha sido llevado a todo el mundo. Ariel Lazo siempre lo cuenta, que ni los italianos lo comprendían, mucho menos los franceses. No existía. Lo que existía era la facultad de crandear, de imponer el acuerdo, pero no existía el salvataje en sí mismo. ¿Sí? Claro, en países estables como Europa o en los Estados Unidos, la facultad de crandear y el salvataje están muy cerquita, porque si el acuerdo es justo y equitativo para los intereses de los acreedores, yo tengo la facultad de aplastar una categoría, llevo a la misma conclusión. Nosotros, pese a que hablamos de cram down power en el 52, le ponemos tantas condiciones y le exigimos la mayoría del 4/5, que obviamente, o de las 3/4 partes, perdón, nunca tenemos que decir con toda la letra, ¿existe el cram down power en nuestro país? Es falso que existe el cram down power en nuestro país. Los jueces no pueden crandear. ¿Por qué? Porque la ley somete nada más y nada menos que a un régimen de mayoría excepcional, como son las 3/4 partes. Entonces es como la vieja ley 19.551, que según las condiciones del acuerdo iba disminuyendo las exigencias de la mayoría para homologar el acuerdo. Dicho esto, entonces volvamos al salvataje y vemos que cómo comienza esta doble vuelta que puede ser sometida la sociedad deudora, que no ha logrado con sus propios titulares no ha obtenido la mayoría del 45. Dice que dentro de los 2 días de descubierto esto, en vez de declarar la quiebra, el juez debe disponer la apertura de un registro en el expediente para que dentro del plazo de 5 días se inscriban los acreedores. La cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa, incluida la cooperativa en formación y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada a efecto de formular propuestas de acuerdo preventivo. Bueno, como verán, la norma está mal construida, no hace falta mucho. Entonces, claro, los que le quieren pegar, les pegan. ¿Qué es esto de cooperativa de la misma empresa? Pepe Candel le pega con todo. Y luego dice, al inscribirse en el registro, al disponer la apertura del registro, puede determinar que el importe para afrontar el pago de los edictos. Qué gracioso. ¿De cuáles edictos? Si el registro ya se abrió y los crandistas ya se anotaron. Y entonces vieron todas las opiniones que hay sobre los edictos. No me quiero detener si el primer edicto, el segundo edicto o el tercer edicto. Bueno, pero bueno, lo real y cierto es que al inscribirse en el registro, dicho importe deberá ser depositado por los interesados en formular propuestas de algo. Legitimación de los acreedores. En una palabra, la ley va a incorporar el 48 a la cooperativa de trabajo
conformada por trabajadores de la misma empresa, incluida la cooperativa en formación. Es lo único novedoso. Es decir, que la cooperativa en formación, novedoso no porque retorianamente, sino desde el punto de vista legislativo, la cooperativa en formación, aun cuando esté ante el INAE todavía ahí tratando de conformarse, también puede venir a anotarse como grande. Al lado de los demás interesados, no dijo ningún misterio, y otros interesados, ¿sí? Entonces la primera pregunta, si el 189 y el 190 que reglan la continuación de la actividad en la quiebra dicen que los trabajadores nucleados en cooperativa pueden pedir la continuación de la explotación, y cuando habla de los trabajadores dice las 2/3 partes de los acreedores laborales y de los trabajadores. Y entonces ahí en ese artículo se mete Miguel Rubín, por ejemplo, y lo destroza. Dice, ¿cómo va a poder saber el juez las 2/3 partes? ¿Sí? Porque es cierto, no hay forma de establecer. Pero desde el punto de vista legístico, lo que a nosotros nos debe interesar es esto. Perdón, al apretar el... Lo que nos debe interesar es esto. Hay en el 48 una disminución del círculo de subjetivos legitimados a integrar la cooperativa con relación al 189 y el 190. El 189 y el 190, es decir, en la continuación de la explotación se pueden incorporar ex acreedores, porque eran trabajadores, siempre ex acreedores laborales, y los trabajadores de la empresa para conformar la cooperativa. En cambio, en el salvataje cooperativo, solo los trabajadores de la empresa y no los ex. Los acreedores laborales, ex trabajadores. Pregunta. La norma obviamente no nos da una respuesta. Tampoco nos la van a dar, ya vamos a ver cuando veamos el 189 y el 190. Pero no cabe duda que la textura del artículo 48 es distinto al del 189 y el 190. El 189 y el 190 hablan de las 2/3 partes de acreedores laborales y de trabajadores. Si habla de una doble mayoría. Por el contrario, el 48 habla solo de trabajadores de esa empresa. O sea que una cooperativa de otros de trabajo formado por otros que venga de otro origen no podría competir. O sea que en realidad el actual 48 es más limitativo que el originario 48 y simplemente está legitimando a los empleados de la empresa que está concursada. ¿Se dan cuenta? Porque viene con la inteligencia de que se ha venido informando con todos los datos que ya hemos venido y que entonces, habiéndose frustrado el acuerdo por parte del concursado, del propio titular de la sociedad, la cooperativa se presenta para intentar la doble vuelta e intentar competir. Primera pregunta, ¿es lícito admitir esta competencia? Claro, ustedes es muy probable que no se hayan detenido, a lo mejor sí, pero recuerden el gran debate que se armó cuando se dicta el artículo 48 de quiénes podían competir en la segunda vuelta, y entonces se llega a la conclusión de que los accionistas sí podían competir. Es más, hay un artículo de Ariel Dazo muy clarificador donde dice, es más, se puede solucionar un problema entre mayorías y minorías. ¿Por qué? Porque un grupo puede cooptar el resto de las acciones y volverse mayoría, y con eso se soluciona un problema. O sea, que no veo inconveniente para que un accionista compita en contra de la sociedad, porque el accionista debe ser considerado un tercero. Pero no cabe ninguna duda, Ariel se queda ahí, de que por ejemplo los directores no podrían nunca competir, son ellos los que lo han llevado a la empresa a esa situación, y es evidente que tienen interés contrario, ¿sí? Ojo, el 271 de la ley de sociedades habla del interés contrario del accionista, pero
por las particularidades del caso, digamos, admitamos que en rigor habla del interés contrario en la asamblea o en una situación de un negocio, de un contrato especial, y por lo tanto, ¿no es cierto?, está modalizada esa situación, no habla de la operatoria de salvataje. Pero no cabe duda que los directores no pueden entrar en competencia. Pregunto yo, ¿los trabajadores pueden competir contra su propio patrón? ¿Qué pasa con todo lo que decimos a partir del artículo 62, 63 de la ley 2744, donde el jus variandi del empleador está limitado por las obligaciones y los deberes de buena fe y lealtad que se deben mutuamente empleador y empleado? Porque así como el empleador debe ser un buen patrón y no ejercer abusivamente el jus variandi, bajarlo de categoría, mandarlo al archivo porque lo odia fulano, etcétera, etcétera, y debe tener en cuenta las condiciones de trabajo, también la ley de contrato de trabajo establece, ¿no es cierto?, la obligación de fidelidad que tiene el empleado, ¿sí? Con lo cual, aquí se produce una situación que hasta hace poco era sumamente particular. ¿Por qué? Porque se está habilitando a quienes tienen obligación de fidelidad con su empleador, que se ha frustrado, a competir con él. ¿Por qué? Porque aquí es donde se arruina con la ley 25.589 el cram-down. El originario cram-down no habilitaba a la concursada a la doble vuelta. Entonces no se planteaban estos problemas. Cuando la ley 25, por eso es que todo el mundo le echa la culpa a la ley 26.684. Vieron que cuando alguien tiene que pagar el pato, bueno, ahora los trabajadores, la Cristina Kirchner, los derechos humanos y toda la visión, digamos, el que está en contra del kirchnerismo, le pega con todo, y tenemos tan poca objetividad los argentinos. Ojo, no la estoy defendiendo a Cristina Kirchner ni a su gobierno, estoy diciendo que para juzgar los actos del oficialismo o de la oposición tenemos tan poca oposición, tan poca objetividad, que opinamos cualquier cosa. Entonces traemos argumentos que no tienen nada que ver, como que los derechos humanos, que si Kirchner ganó plata en el sur mientras los guerrilleros peleaban y se las arreglaban solas, que nunca sacó un preso de una cárcel, que se viene a ser el campeón de los derechos humanos, para hablar que la Cristina, que la moda, que la cartera que compró, que lo que le compró a la hija, que patatín, patatá. Así somos, ¿no es cierto?, para funcionar. Y entonces nos falta la suficiente objetividad como para visualizar algunas cosas. Y aquí lo único que yo les puedo decir es, con el viejo, el problema viene de la ley 25.589 y no de la ley 26.684, ¿sí? Si en el periodo de exclusividad el titular no pudo obtener la confianza de los acreedores, no tenía por qué tener otra oportunidad más. La doble vuelta es una vergüenza. Y la doble vuelta es una vergüenza porque el que está adentro maneja todas las variables. Si no pudo manejar las variables durante el periodo de exclusividad, ¿todavía le vamos a dar otra oportunidad más? ¿Sí? Entonces, la problemática viene de la ley 25.584. Entonces, quienes le carguen la romana ahora a la ley, diciendo que los responsables son los trabajadores, un momento. Aquí los responsables somos muchos que hemos ido admitiendo una ley yapada con una serie de cosas que no debieron admitirse, ¿sí? Pero bueno, como no estaban los trabajadores de por medio, no había un problema de concepción del mundo. Y aquí, permítanme que yo les haga un pequeño paréntesis. La lucha entre los que defienden a la empresa, como los franceses, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad está defendida por los franceses. Champeau, nada menos que Charles Champeau, defiende no la unicidad de las sociedades, como es nuestro sistema, o las sociedades socioúnicas, si ustedes quieren, que pronto se impondrá con el nuevo código, sino a la empresa individual. Pero claro, no es lo mismo hablar de empresa que hablar de sociedad, porque la sociedad es el empleador titular de la empresa objeto de derecho, que es lo que hemos estudiado siempre.
Si yo a la empresa la subjetivizo, los trabajadores cambian de rol, obviamente, porque tienen una especie de cuasi derecho de propiedad. Entonces estoy entrando en el nudo Giordano de lo que es un problema entre